Hola a todos, queridísimos fincráticos y fincráticas. Bienvenidos a una nueva edición de Inversiones sin Fronteras, el podcast en donde tratamos de explorar aquellos conceptos de finanzas personales o de conceptos financieros, a veces también temas de actualidad, para traer lo máximo para nuestras vidas y así poder convertirnos en inversionistas de primer nivel. Mi nombre es Jacob Benjo y aquí estamos para comenzar. El tema del día de hoy es Asset Allocation y selección de instrumentos. Asset allocation suena como algo intenso, ¿no? En realidad, asset allocation quiere decir selección de activos. Asset es un activo, allocation es cómo yo los selecciono, cómo yo voy a posicionarlos. Y selección de instrumentos quiere decir selección de instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos voy a utilizar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, asset allocation y la selección de instrumentos son componentes claves de una estrategia de inversión, ¿ok? Pero lo importante entender es que requieren metodologías separadas y distintas que eventualmente hay que volver a combinarlas para tratar de encontrar el balance en estas dos cosas. Entonces, el asset allocation, ¿qué es? Es una estrategia. Voy a seguir usando esa palabra porque es el término que se usa en el mundo de las finanzas. De nuevo, asset allocation quiere decir la selección de activos, exactamente qué activos o cómo voy a distribuir mis activos, y vamos a ver un poco más de eso. Pero asset allocation en realidad es una estrategia amplia que busca determinar la combinación de activos en realidad las inversiones, que se mantendrán en una cartera para lograr el equilibrio óptimo entre riesgo y rendimiento en función del perfil de riesgo y los objetivos de inversión de un inversionista. Entonces, tratamos de optimizar las dos cosas, tratamos de balancearlo. La selección de instrumentos, por el otro lado, en realidad, ¿qué es? Es el proceso de identificar valores individuales dentro de una determinada clase de activos, que esos van a eventualmente conformar lo que va a ser mi cartera, ¿ok? Entonces, hablemos un poco más de qué son estas cosas y por qué son relevantes y eventualmente cómo esto funciona para cada uno de nosotros. Entonces, es claro, es conocido, es algo bastante establecido, que los distintos tipos de activos, de instrumentos de inversión, se comportan de distinta manera y responden de distinta manera a diferentes condiciones que haya en el mercado. Por ejemplo, en condiciones de mercado, cuando las acciones están subiendo y todo está tranquilo y todo está yendo relativamente bien, todas las compañías están reportando bien, entonces lo que suele pasar, de nuevo, esto no es la regla siempre, justamente este año hemos visto algunas cosas, hemos visto que no se ha comportado necesariamente de esa misma manera, pero usualmente cuando esto es así y las acciones, la renta variable, ¿cierto? Eso funciona bien y está andando bien, entonces los bonos, la renta fija, ¿cierto? Tienden a tener un rendimiento más deficiente que las acciones. Por el otro lado, cuando, no sé, por ejemplo, ahí comparamos peras con manzanas, pero ¿qué pasa si comparamos manzanas con manzanas? Y, por ejemplo, tengo acciones de alta capitalización bursátil, es decir, compañías muy grandes, piensa Apple, ¿cierto? Compañías de trillones de dólares, compañías muy, muy grandes. Suele pasar que cuando estas compañías le va bien, compañías que son un poco más chicas, los small caps, mid caps, ¿cierto? Compañías que tienen capitalización bursátil más pequeña, tienden a tener un rendimiento inferior. De nuevo, no es siempre la regla, pero son cosas que vemos. Eso es lo que hablamos, a veces hablamos de sectores de inversión, o hablamos de que hay una rotación en los sectores de inversión. Entonces, a veces tú ves flujos de dinero saliendo de las compañías más grandes y entrando a más chicas, o viceversa, o saliendo de ciertos segmentos y entrando a otros segmentos. Pero en general, cuando uno empieza a entender estas reglas, y que en realidad no son reglas, pero son principios que tienden a aplicarse en la gran mayoría del tiempo, ¿cierto? Entonces, eso te permite pensar cómo vas a estructurar tu asset allocation. Entonces, en términos de inversión, la gracia es que estos activos no están correlacionados. ¿Qué quiere decir correlacionados? Quiere decir que no se mueven de la misma manera, ¿cierto? Si esto sube y esto también sube, ¿cierto? No mi ideo, una acción o una sí, entonces, cuando yo tengo dos cosas que se mueven de la misma manera, eso quiere decir que están correlacionados. Sin embargo, cuando los movimientos son separados e independientes, no necesariamente son correlacionados. Baja la correlación de estos instrumentos. Lo que uno busca, el asset allocation en realidad es la práctica de mezclar activos no correlacionados, idealmente lo menos correlacionados posibles, para encontrar un equilibrio óptimo de riesgo y rendimiento basado en tu perfil de inversión, basado en el perfil de inversión de un inversionista. Entonces, ¿qué buscamos hacer? El asset allocation busca minimizar el riesgo de la cartera
mientras busca maximizar los rendimientos dentro de esa cartera eficiente. Entonces, por ejemplo, para un inversionista que busca rendimientos, retornos más altos, probablemente va a tener que estar dispuesto a tener un poco más de riesgo. Ahora, el asset allocation para esa persona, en ese caso, probablemente se va a inclinar más hacia los bonos, más a las acciones que a los bonos. Va a dejar los bonos un poco más de lado. Famosa, quizá la distribución clásicas en fondos de pensión, en estos planes de ahorro, en general buscan un 80-20, por ejemplo. 80% de tus inversiones van a acciones y un 20% van a bonos. ¿Cierto? Una persona que tiene un horizonte de inversión muy largo se puede asumir un poco más de riesgo porque no va a necesitar la plata. Esa plata es para su jubilación en 10 años, en 30 años. ¿Cierto? Mientras más largo es tu horizonte y por eso mientras antes uno puede comenzar es mejor. Entonces una combinación de un 80-20, 90-10, eso obviamente sería una asignación, una distribución, lo que llamamos el perfil agresivo, ¿cierto? Si se meten al simulador en fincratic.com, ahí van a ver que uno puede ajustar las distintas estrategias por el perfil. Y ese perfil está combinado, está estructurado, basado en si tú eres una persona que es más agresiva en su inversión, que su horizonte es más largo, que tienes más tolerancia al riesgo, o si eres una persona más moderada, ¿cierto? Y eres una persona que es más aversa al riesgo, eres más conservador, más conservadora, entonces ahí probablemente vas a reestructurar tu cartera de otra manera. Entonces, por ejemplo, dentro de la porción de renta variable de acciones, el asset allocation se puede dividir también en acciones, por ejemplo, de crecimiento agresivo o acciones de mercados emergentes, ¿cierto? En este caso, cuando uno hace un asset allocation global, por ejemplo, Latinoamérica usualmente es clasificado como emergente, algunas economías, ¿cierto? Piensan en algunos países asiáticos. Entonces, o por ejemplo, acciones de pequeña, mediana y gran capitalización bursátil, dependiendo del tamaño de la compañía. Todo eso son maneras de cómo vas a tener que distribuir dentro de tu porción de acciones. Tienes que ver cómo esa parte de acciones va a estar distribuida para tratar de maximizar esa posición de riesgo y retorno. Un inversionista, como mencionamos, más conservador, probablemente va a querer una combinación 60-40, ¿cierto? 75, ¿cierto? 35, vamos a tratar de 75-25, vamos a buscar una posición un poco más, aumentar las acciones, disminuir las acciones y aumentar los bonos para así estar un poco menos sujeto a la volatilidad que pueden tener las acciones y la renta variable en el mercado. En el fondo vas a invertir mucho más en bonos, ¿cierto? Y probablemente vas a invertir en acciones con más capitalización bursátil, acciones que se mueven, tienen un beta, lo que llamamos un beta, eso hablamos cuando hablamos de acciones defensivas, cosas así. Son acciones que tienden a moverse menos, son menos sensibles a los movimientos del mercado y así uno se protege quizás de mejor manera. Entonces, toda esa parte es lo que cuando hablamos de asset allocation. Eso nos lleva a nuestra segunda parte de la discusión, que eso es selección de instrumentos. La selección de instrumentos. Entonces, una vez que ya tienes tu estrategia de asset allocation, solo viene la segunda parte, que es tienes que seleccionar las acciones, los instrumentos, los bonos, todo esto que va a construir la cartera y de alguna manera completar los objetivos de asset allocation acorde a la estrategia. Por ejemplo, mucha gente suele invertir en un universo de fondos mutuos o fondos indexados o ETFs, ¿cierto? Que son fondos que se transan en la bolsa, ¿cierto? Son a veces más líquidos, más fácil acceder a ellos, ¿cierto? Y de ahí tratas de coincidir tus objetivos de inversión utilizando estos instrumentos, eligiendo cuáles son el instrumento adecuado y lo haces calzar acorde a tu asset allocation. Entonces, si yo tengo un 80% que entiendo que va a estar en acciones, la pregunta es ¿en qué instrumento va a estar? Por lo tanto, tengo que ser capaz de filtrar cuáles son aquellos instrumentos que creo que tienen una oportunidad especial. Por ejemplo, un inversionista conservador puede buscar fondos que busquen más la preservación de capital y proteger tu patrimonio, más que la apreciación del capital. Mientras que una persona más agresiva en su inversión va a considerar quizás fondos que busquen estrictamente la apreciación del capital, van a ser más agresivas en su crecimiento. Dentro de esto, por ejemplo, hay todo un mundo, y hemos hablado mucho de esto en otras instancias, el concepto de invertir de manera pasiva, ¿cierto? ¿Qué es un inversionista pasivo? Pasivo quiere decir que no es activo, que no está constantemente cambiando y reestructurando su cartera. Entonces, usualmente la gente que invierte de esta manera, invierte en fondos indexados, ¿cierto? O ETFs, o fondos que tratan de replicar cierto índice bursátil, ¿cierto? Por ejemplo, un inversionista conservador podría buscar un fondo indexado
que replique, que se comporte de la misma manera que el Standard & Poor's 500, ¿cierto? O el MSCI, ¿cierto? Algún índice global, o puedes buscar un índice de cierto país, ¿cierto? Y la gracia es, o una acción, no sé, o un índice que pague dividendos, mientras que un inversionista moderado podría combinar ambas cosas, podría poner el S&P y además podría incluir una inversión pequeña en quizás algún tipo de fondo de bonos o distintas cosas, pero buscar a diversificar y buscar instrumentos que te hagan activos sin manipularlo y sin tocar mucho. No ser tan activos en tu selección, no elegir compañías específicas, sino que elegir más un tipo de producto y dejarlo avanzar por sí solo. Ahora, un inversionista más activo valga la redundancia, pero está tratando de encontrar las oportunidades que se presentan en los mercados para superar el rendimiento de los índices. Y para eso pueden elegir entre miles de fondos que están gestionados activamente, por ejemplo, o si alguien tiene un poco más de patrimonio, porque para poder hacer esto, para poder estructurar esto de la manera correcta y tener un asset allocation bien armado y poder elegir compañías específicas, tienes que tener suficiente inversión para poder diversificar. Diversificar quiere decir que no estás sujeto a que si hay un evento corporativo, digamos que invertiste en una compañía de petróleo, y justo un evento político con el petróleo, como estamos viendo ahora, entonces vas a estar muy sujeto a eso y vas a tener un impacto mucho más grande que si hubieses invertido en 100 compañías donde solamente una de ellas era una compañía que estaba expuesta al petróleo. En este caso el petróleo quizás te favoreció, pero a veces no es así, a veces tienes problemas y el petróleo baja y quizás tus ingresos no son tan altos. Entonces, por eso es importante la diversificación. Entonces, a veces hablamos que una persona que tiene un nivel de patrimonio un poco más grande se puede ser un poco más activo porque es capaz de mantener la diversificación, pero nunca comprar una acción, ¿cierto? YOLO, ¿cierto? Y hodler, y dejarlo hasta el fin del mundo. Eso es muy, muy peligroso. No es recomendable. Si quieres hacer eso personalmente con una parte de tu cartera, que sea una parte de tu cartera que estés dispuesto o dispuesta a perder y que se vaya a cero. Eso siempre es mi recomendación cuando me preguntan de instrumentos que a veces uno no entiende tanto. Siempre tratar de, si vas a invertir en algo que no entiendes, entonces tienes que estar dispuesto a perder esa plata y que se vaya a cero. Si no, haz tu estudio y analiza bien. Obviamente es una recomendación, pero a eso me refiero. De cualquier manera. Entonces, hablemos de algunos temas, algunas consideraciones en todo esto. El asset allocation, como concepto, perdón, se me está cayendo el micrófono. Ok. El asset allocation supone y asume uno de los principios del asset allocation, ¿cuál es? Es que hay incertidumbre sobre la dirección futura de los precios de los instrumentos de inversión, de los activos que estás invirtiendo. Y que y qué va a pasar en el mercado y que en el fondo, ¿qué dirección va a tomar todo esto? Entonces, ¿qué es lo que tratas de hacer? Tratas de tomar las consideraciones del mercado y condiciones económicas en un momento dado y entendiendo que algunos instrumentos pueden subir y otros pueden bajar, pero tratas de, más que tratar de acertar a la dirección del mercado, estás tratando de gestionar y manejar el riesgo y la volatilidad de lograr un rendimiento específico. Asset allocation se trata de estar en los segmentos que en cuanto a riesgo, en cuanto a movimiento, en cuanto van a estar subiendo y bajando, tiene el más sentido para mi situación personal. Donde empezamos a hablar de rendimiento es cuando hablamos de selección de instrumentos. Y cuando tú empiezas a seleccionar qué instrumento, qué fondo, qué ETF, qué fondo mutuo, y de nuevo, todas estas son opciones. Uno nunca tiene que tomar todo tu patrimonio y ponerlo en un fondo mutuo, ¿cierto? Por eso nosotros en Fincratic, por ejemplo, buscar que tú tengas tu propia cuenta en Estados Unidos, custodiada en Estados Unidos, y diversificamos en muchos instrumentos para que tú seas dueño de muchas posibilidades e instrumentos alternativos de inversión. De eso se trata de diversificar y se trata de tener mucho acceso. Donde tratamos de buscar la rentabilidad, donde tiene que ser como inversionista, uno busca a través del instrumento. Obviamente, esto supone que tienes alguna teoría, alguna tesis, alguna hipótesis de algo que no esté correctamente priceado, que no esté reflejado en los precios de los instrumentos hoy, y que hay algo en el futuro que quizás es desconocido y que gracias a eso tú vas a tener una rentabilidad más alta que los índices. ¿Ok? Ahora, eso atenta contra una famosa hipótesis, ¿cierto? La famosa hipótesis del mercado eficiente. William Sharpe desarrolló esta hipótesis. Lo que él dice es que básicamente las acciones reflejan completamente hoy toda la información y todas las expectativas disponibles, lo cual hace imposible a un inversionista explotar cualquier anomalía de precio, y los precios
son correctos, no hay precio incorrecto y por lo tanto los mercados son eficientes. Entonces su teoría es básicamente que tu asset allocation es adecuado a tu perfil y haz una cartera diversificada en bonos y en acciones y déjalo y no toques nada. Eso tiene mucho de verdad. Warren Buffett famosamente le hacía apuestas a distintos managers diciendo a ver si tú lo puedes ganar el S&P. Yo te apuesto que invierto el S&P y le gano sin hacer nada. Interesantemente, él no hace eso. Él invierte en ciertas compañías que le encuentra que tienen cierto valor agregado y las mantiene, obviamente, con un horizonte de inversión mucho más largo. Eso es lo que se llama el value investing. ¿Cierto? Invertir en compañías basado en su valor. ¿Okay? Pero de cualquier manera, el asset allocation, qué instrumentos vas a elegir, son partes esenciales de cualquier estrategia de inversión, ¿cierto? Y apuntar correctamente a cómo vas a distribuir tus activos y después cómo vas a invertir en cada una de esas cosas y cómo va a estar distribuida tu cartera, son elementos que tienes que estar evaluando constantemente y son elementos que tienen que ser parte de tu proceso de inversión y para que tú te conviertas en un inversionista. Por eso te invito a que veas nuestra página, veas andrathincratic.com. Nosotros ayudamos con todo esto, porque no se trata solamente de dar la plataforma y tener las cuentas y tener todas esas cosas. Te damos las cuentas que tienen los millonarios en Estados Unidos, tienes tu cuenta, tu nombre en un banco de primera. Eso te lo damos a la plataforma, pero además nos importa que ser socios contigo, de que te ayudemos a construir tu asset allocation y qué instrumentos van a hacer de la manera correcta. Y para eso tenemos simuladores y puedes ver cómo funciona y construir algo que sea a medida, acorde a tu perfil, y no simplemente tomar todo, meterlo en un fondo mutuo y dejarlo, sino que hacer un balance entre la teoría, la hipótesis del mercado eficiente, donde tenemos elementos pasivos, pero también tenemos elementos activos, donde usamos nuestros modelos propietarios para tratar de determinar cuáles son quizás los mejores instrumentos para invertir y tratar de optimizar el riesgo de retorno de tu cartera. Nos veremos prontamente. Mi nombre es Jacob Benjo. Nos veremos prontamente, queridos fincráticos y fincráticas, en una nueva edición de Inversiones sin Fronteras. Les deseo a todos que tengan un excelente día.